Revelado. El increíble encuentro que transformó la vida de un ganadero y una viuda apache. José miraba con desesperación las ruinas de su hacienda. La tormenta había sido feroz. Su paso dejó estragos visibles, paredes derrumbadas, ganado desaparecido, y un aire de desolación que parecía envolverlo con sus brazos helados. Solo tenía 35 años, pero la lucha de toda una vida ya pesaba sobre sus hombros. Soy el último, pensó, el último en mantener este legado. Las enseñanzas de sus padres resonaban en su mente. El trabajo duro y el respeto por la tierra, principios sagrados en su cultura. ¿Pero valía la pena? Cada día que pasaba, la esperanza se esfumaba un poco más. En la soledad de la noche, mientras el viento aullaba como un lamento ancestral, José se enfrentaba a su primer dilema moral. ¿Debía dejarlo todo y buscar otra vida? La idea, aunque tentadora, chocaba con los cimientos de su ser. Renunciar significaba traicionar a sus ancestros. Sentía cómo la brisa polvorienta acariciaba su piel, trayendo consigo los recuerdos de días mejores, y entre ellos, la risa de su madre y el consejo de su padre. Pero ahora, rodeado de ruinas y con su futuro en una encrucijada, el malestar lo carcomía. Respiraciones irregulares azotaban su pecho. El temor de perder su identidad le hacía dudar. La vida nunca le había mostrado piedad. La desaparición del ganado había suscitado rumores de un grupo de inversionistas que codiciaban sus tierras, y eso lo sumía en una angustia cada vez más profunda. La lucha por su finca se sentía absurda en comparación con la avaricia de aquellos hombres. Sin embargo, ¿qué era el legado de José sin la tierra de sus padres? Reflexiones internas revoloteaban en su mente, mientras los miedos se multiplicaban, como sombras en la oscura noche. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando la incertidumbre se sentía como una gruesa neblina que lo envolvía, apareció Maya. Una mujer apache que, al igual que él, cargaba con el peso de su historia. Ella, con un espíritu fuerte y rebelde, sostenía la lucha por las tierras que habían pertenecido a su pueblo durante generaciones. La primera vez que la vio, una chispa se encendió en su corazón dolido, marcando la pauta de un destino inesperado. Pero la desconfianza hacia lo desconocido lo llevó a cuestionar su decisión de ayudarla. Quizás esa conexión era solo otro camino a la traición de su propio legado. Mientras ambos discutían estrategias para resistir a los inversionistas, José sentía que la tensión entre sus deseos personales y las lealtades familiares se intensificaba. La imagen de sus padres chasqueando la lengua en desaprobación le atormentaba. Miranda era su hogar, pero ahora su futuro parecía tan incierto como ese terreno arrasado. La lucha por lo que era justo se comenzaba a moler en su corazón, pero le aterraba saber que lo que vivían juntos podría romperse como el cristal de una ventana rota. ¿Había encontrado un compañero en Maya, o solo otro peligro en forma de amor y lealtad? La angustia lo atravesaba, presionándole la cabeza como un lazo ajustado, dejando su vida suspendida en un hilo. Las noches pasaban, llenas de debates, risas y sueños, pero con cada amanecer, la lucha por su legado y el de Maya se convertía en una batalla más impronunciable. Las antiguas divisiones entre sus mundos parecían desvanecerse, pero el eco del pasado seguía siendo un constante recordatorio de que su unión podría no ser suficiente. Cuando una revelación impactante sobre sus historias familiares emergió como un volcán en erupción, la presión se volvió insoportable. José se encontró frente a una elección desgarradora,
una que podría cambiar no solo su vida, sino también el destino de muchos. El ocaso iluminaba la hacienda en ruinas, y él supo que, sin importar el costo, su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Sería ese legado oculto una bendición o una maldición? Mientras la angustia lo mantenía en vilo, la pálida luz del atardecer dejaba en el aire la inquietante pregunta: ¿cómo enfrentaría su destino? La brisa aún soplaba, pero la sensación de indefensión se disipaba poco a poco en la mente de José. La revelación sobre su historia familiar resonaba como un tambor en su conciencia. Cada palabra de Maya se repetía, imbuidas de significado y oportunidad. En medio del caos, había un nuevo horizonte por explorar. Días después, mientras contemplaba las ruinas antes de la salida del sol, su mente comenzaba a forjar un plan. Era el momento de recuperar su legado, no solo para él, sino también para quienes vinieron antes. Se dio cuenta de que su conexión con Maya no era simplemente un refugio emocional, sino una colaboración que podría desatar fuerzas inesperadas. Las sombras del pasado no debían dictar su futuro. José necesitaba enfrentar esos fantasmas y transformarlos en fuentes de energía. Decidió iniciar una investigación sobre el terreno que había pertenecido a su familia. Se dio cuenta de que necesitaba aprender sobre la historia de las tierras que estaban en juego, pero también sobre la historia del pueblo apache y sus derechos. Se sumergió en libros antiguos y documentos de registro, mientras profundizaba en las conversaciones con Maya. Juntos, comenzaron a desarrollar una estrategia que se basaba no solo en la resistencia, sino en la recuperación y revitalización de sus herencias. Cada encuentro con Maya se volvía cada vez más significativo. Ella no solo compartió su fuerza, sino también una sabiduría que siempre había estado presente en su cultura. La autenticidad de esos conocimientos chisporroteaba en su espíritu, y de a poco, José comenzó a replantear su propia identidad. Sentía la chispa de la lucha refrescando su determinación. Sus miedos comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un deseo ferviente de proteger aquello que era sagrado. Una tarde, mientras salían de una reunión comunitaria, Maya le planteó una pregunta inquietante. ¿Qué significaría para ti perder esta tierra? Las palabras lo atravesaron como un rayo. La respuesta brotó sin titubeos. Para él, perderla significaba perderse a sí mismo. Aquel sentido de pertenencia que había considerado un peso sobre sus hombros se transformaba en un motor poderoso que le instaba a avanzar. No solo luchamos por la tierra, sino por lo que representamos, respondió, sintiendo cómo su voz se afirmaba. Al día siguiente, decidieron convocar a algunos ganaderos locales y miembros de la comunidad apache. Sin embargo, el temor a represalias de los inversionistas persistía. La posibilidad de derrumbar aquellos muros etéreos que se habían alzado a lo largo de los años se sentía inminente. Pero el desafío metía prisa en su pecho. Se sentaron alrededor de una mesa, mapas sobre la superficie, como gladiadores planificando su estrategia en un campo de batalla. Las ideas fluían, se compartían historias y reavivaban viejos sueños. En medio de la reunión, una figura familiar apareció inesperadamente. El viejo don Manuel, amigo de su padre y un hombre venerado en la comunidad. Su presencia trajo consigo una mezcla de alivio y tensión. Aún recordaba las leyendas que compartía, llenas de valor y resistencia en tiempos difíciles. Mientras José se preparaba para presentar su idea, un silencio reverente copó la sala. Al mirarlo, entendió que, además del apoyo que necesitaba, había algo más que podía descubrir. El momento de la verdad se acercaba. ¿Qué secreto guardaba don Manuel respecto a las tierras de su familia? El impulso de conocer la conexión que existía entre ellos crecía, una mirada entre el pasado y el futuro. A medida que la reunión se desenvolvía, José sintió la presión aumentar. Era su oportunidad para consolidar no solo sus chances de recuperar su hogar, sino también para reconectar con sus raíces. Con el corazón palpitante y una determinación renovada, se estiró hacia adelante, listo para preguntar.
Justo antes de que las palabras se escaparan de sus labios, se oyó una risa repentina. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el rostro de don Manuel. En aquel instante, la incertidumbre giró a su alrededor como un torbellino. ¿Qué revelación cambiaría su vida para siempre? La risa de don Manuel hizo que todos en la habitación giraran su mirada hacia él, como si su luz fuese un faro en medio de la tormenta de dudas. Su expresión jovial disolvió momentáneamente la tensión, pero también sembró una inquietud en el corazón de José. ¿Qué podía saber este hombre venerado, que podría cambiarlo todo? Don Manuel se aclaró la garganta y, con un gesto de su mano, hizo callar a los presentes. No hay nada como una buena historia para abrir nuestros corazones y nuestras mentes, empezó. Las palabras de don Manuel reverberaron en la sala, creando una atmósfera cargada de anhelos y expectativas. José se sentó con firmeza, preparándose para escuchar lo que prometía ser un relato fundamental. Mientras el anciano contaba historias de la tierra y sus ancestros, José sintió cómo sus raíces empezaban a entrelazarse con cada palabra. Recordó las temporadas en que su padre también compartía relatos, y ese mismo eco que resonaba en su memoria lo llenó de nostalgia. Pero en esa mezcla de pasado y presente, una chispa de propósito empezó a encenderse en su interior. Los apaches han sido siempre guardianes de esta tierra, continuó don Manuel, y eso implica una responsabilidad que va más allá de los límites que han intentado imponer. José, tú tienes la sangre de esos guerreros, y es hora de que te levantes, no solo por ti, sino por los que vendrán. Las palabras sonaron como un llamado, resonando profundamente en el alma de José. Esa tarde, mientras la luz del sol se filtraba cada vez más suave, don Manuel reveló un secreto que había mantenido durante años. Poseía un antiguo mapa que delineaba no solo las fronteras de la tierra de sus antepasados, sino también las rutas que, en tiempos pasados, se utilizaban para transportar la producción. Para José, esto representaba más que una simple carta. Significaba una conexión tangible con su herencia, la idea de poder reclamar el pasado, de devolverle dignidad a su historia familiar. Lo dejó sin aliento. Sin embargo, esa revelación también trajo consigo una carga. Ahora que conocía la verdad, el camino hacia adelante parecía más desafiante. Debería abordar no solo la lucha por recuperar la tierra, sino también los aspectos emocionales que esa batalla conllevaba. Había un dilema entre el deber hacia su familia y la disyuntiva de enfrentar a poderosos adversarios que no permitirían que esta historia se escribiera con facilidad. Huelo a un cambio en el aire, y, mientras las horas avanzaban, José empezó a preparar sus pasos. Se dio cuenta de que necesitaba seguir el mapa, no solo en un sentido físico, sino como una hoja de ruta para su crecimiento personal. Al estudiar las rutas señaladas, su mente se llenó de posibilidades. Cada sendero representaba no solo una estrategia de recuperación, sino también un viaje interior hacia la aceptación de su identidad. Finalmente, cuando todos se despidieron, José se quedó atrás, absorto en sus pensamientos. La mezcla de determinación y un nuevo miedo se agolpaba en su pecho. Esto es solo el comienzo, murmuró para sí mismo, sintiendo la energía recorrerlo. Pero, sintiendo que don Manuel aún tenía más que revelar, José no pudo contenerse. Don Manuel, ¿hay algo más que necesita saber? La pregunta flotó en el aire como un desafío, y en ese preciso momento, el anciano sonrió con complicidad. Todo depende de tu disposición para descubrir la verdad que no solo está en la tierra, sino en ti mismo, respondió, dejando en el aire una promesa inimaginable. José sintió que su vida estaba a punto de transformarse, pero el escalofrío de la incertidumbre lo invadió aún más. ¿Qué más podría aprender de don Manuel que cambiaría el rumbo de su lucha? José se encontraba sumido en sus pensamientos mientras la luz del atardecer se desvanecía gradualmente. Pero el eco de las palabras de don Manuel reverberaba en su interior. Esa noche, decidió que no podía dejar que sus temores lo dominaran.
No podía asumir el rol de espectador en su propia vida. Las historias de su ascendencia lo habían tocado profundamente, transformando un simple deseo de conocimiento en un ardiente anhelo de acción. Con el antiguo mapa desplegado ante él en su hogar, cada línea y cada símbolo comenzaron a cobrar vida en su mente. Era una representación de sus raíces, pero también la representación de su futuro. José sintió que debía comprender no solo la historia de su gente, sino también cómo interactuar con las realidades actuales. El mapa no era solo una guía geográfica, era una brújula moral, una llamada a la responsabilidad. Comenzó a investigar. Se pasó horas en la biblioteca local, empapándose de libros sobre la historia de su pueblo, de sus luchas y de las victorias que habían alcanzado a lo largo de los años. Su pasión por el aprendizaje lo mantenía despierto hasta tarde, haciendo anotaciones y conectando puntos que antes parecían desconectados. Cada descubrimiento no solo alimentaba su conocimiento, sino que fortalecía su convicción de que debía actuar. Sin embargo, el desafío emocional era tan significativo como el intelectual. Se sentía dividido entre el deber hacia su legado y el temor a lo desconocido. Con cada página que pasaba, se preguntaba si realmente estaba preparado para enfrentar a aquellos que se oponían a su herencia. ¿Podría sobreponerse a las dudas que lo acechaban desde el interior? Un día, mientras pasaba una tarde tranquila en casa, decidió hablar con su madre sobre el tema. Ella había tenido su propia experiencia con el dolor de perder contacto con sus raíces. José la encontró en la pequeña cocina, preparando una cena sencilla. Con un nudo en la garganta, le expresó su deseo de indagar más sobre su historia familiar. «Quiero reclamar lo que es nuestro», dijo, escuchando el temblor en su voz. La mirada de su madre cambió, reflejando una mezcla de orgullo y preocupación. «Es un camino difícil, hijo», le advirtió, «pero es también la única forma de honrar a aquellos que vinieron antes que nosotros». Su respuesta lo iluminó. Comprendió que quizás no se trataba solo de recuperar la tierra, sino de reconectar emocionalmente con aquello que había sido perdido. Esa conversación encendió una motivación en él, impulsándolo hacia adelante con más fuerza. No obstante, a medida que su determinación crecía, también lo hacían las tensiones en su entorno. Empezaron a aparecer dudas en su mente sobre quién le ayudaría en esta misión. José sabía que debía construir una red de aliados, personas que compartieran su visión, pero no sabía cómo acercarse. Justo cuando creía que había encontrado un camino claro, el miedo a fallar empezó a susurrar en su interior. Con una mente llena de nuevas estrategias, José decidió que debía enfrentarse a esos temores. Una resolución clara se formó. Realizaría un viaje para trazar personalmente las rutas del mapa. En su mente, este viaje sería más que físico, sería el crucero hacia su reconciliación personal. Invertiría tiempo en entender cada rincón y cada historia que ese terreno guardaba. Mientras se preparaba para partir, la idea de lo que podría encontrar se convirtió tanto en una fuente de emoción como en un torrente de ansiedad. A medida que hizo las maletas, una pregunta persistía. ¿Qué descubriré en el camino? Sin ninguna certeza sobre lo que le esperaba, aún así daría un paso adelante. Quizás este viaje traerá consigo la clave de su transformación. Al salir de su casa, sintió en el aire la promesa de un nuevo comienzo. La incertidumbre seguía viva, pero ahora se mezclaba con una chispa de esperanza. Con cada paso que tomaba, José no solo se dirigía a un destino físico, sino que se adentraba en lo desconocido de su propia existencia. La historia apenas empezaba, y su viaje estaba a punto de revelarle no solo su legado, sino también quién era realmente. Al final del camino puede que no solo recupere lo perdido, pensó, sino que encuentre la verdad que reside en mí. Abrumado por la revelación, se dio cuenta de que este fuera un sendero que cambiaría no solo su vida, sino también el futuro de su familia. Y antes de que pudiera prepararse, una sombra se proyectó a su lado.
Era alguien que había esperado encontrar en su viaje, pero no en ese momento. ¿Sería un aliado o un adversario? La respuesta parecía estar a punto de revelar su verdadero desafío. El aire que rodeaba a José se tornó denso, como si cada paso que daba lo acercara no solo a un destino físico, sino a los confines de su propia esencia. La figura que se manifestaba a su lado, emergiendo de entre la penumbra, era tan inesperada como inquietante. Reconocerla fue un golpe emocional. Era Clara, una antigua amiga de la infancia, cuyo parecido a su tiempo en el pueblo evocaba recuerdos tanto entrañables como dolorosos. Clara se encontraba ahí por una razón, y José lo sabía. Nunca había sido solo una espectadora en la historia de su vida. Compartían secretos de juventud, pero también un vínculo que ahora se sentía frágil. Mientras sus miradas se cruzaban, la tensión palpable hablaba de un pasado que nunca se había resuelto. «José», comenzó ella, con un tono que dejaba entrever su propia vulnerabilidad, «he escuchado sobre tus intenciones. Quiero ayudarte». Las palabras resuenan en José como un canto esperanzador. Al mismo tiempo, una parte de él se resistía. La idea de involucrar a Clara en su necesidad de reconectar con su legado era en sí misma un dilema. ¿Era correcta esta fusión de caminos, o podría desenterrar viejos conflictos que creía enterrados? A medida que continuaban caminando, le mostró el mapa que había dibujado con sus propias manos. «Ve esto», dijo, señalando un punto en el que las líneas se cruzaban. «Aquí es donde creemos que hay un viejo campamento que perteneció a nuestros ancestros. Nuestros abuelos hablaban de esos terrenos». Las palabras de Clara lo llenaron de incertidumbre, recordándole lo complejo que podía ser el vínculo entre la historia y la realidad presente. Mariposas revoloteaban en su estómago, mientras pensaba en lo que un viaje a tal lugar realmente significaría. No solo era una búsqueda por su herencia, suponía también confrontar sus propios miedos y los pesos de la historia que había heredado. «¿Y tú? ¿Por qué quieres ayudarme?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerse. «Porque lo que tú buscas también reside en mí», ella respondió, y esa revelación lo dejó mudo. El eco de su propia búsqueda parecía resonar entre ellos, creando una conexión nueva pero intensa. Sin embargo, José sabía que la historia de Clara estaba marcada por su propia carga. Antes de abandonar el pueblo, había enfrentado una tragedia que había dejado cicatrices visibles. Mientras su conversación se ahondaba en sus temores y visiones del futuro, surgieron momentos de silencio que destilaban tanto miedo como posibilidad. La esencia de su conexión, una mezcla de nostalgia y deseo de sanación, lo llevó a una decisión. Era necesario abrirse a esa colaboración. Después de todo, las mejores alianzas se forjan no solo en la comprensión del pasado, sino en la voluntad de enfrentar juntos lo desconocido. Ambos acordaron que el primer punto en su viaje sería aquel campamento marcado en el mapa. La noche anterior a la partida, José se sintió inquieto, como si cada fibra de su ser se ajustara, preparándose para una transformación. Había además una inquietud que latía en su interior. El miedo a que su relación con Clara pudiera desdibujarse en el camino, tal como sucedió en su niñez. Si busco recuperar lo que se ha perdido, debo hacerlo con quienes comprenden esta lucha, reflexionó, y en ese instante, la duda quedó atrás. Había comenzado a tejer las conexiones que necesitaba para construir no solo su camino, sino también el de Clara. Esa mañana, cuando el sol comenzó a asomarse, la decisión estaba tomada. La incertidumbre nunca se disiparía por completo, pero José sintió que había dado un paso hacia el crecimiento, no solo personal, sino en su relación con su pasado. Sin embargo, un nuevo conflicto se asomaba en su horizonte. El legado que deseaba revivir traía consigo la responsabilidad de una historia que no conocía completamente. Mientras una niebla espesa rodeaba el camino que se disipaba a la distancia, una inquietante sensación lo invadió.
¿Qué otros secretos se esconden en esta búsqueda? Se preguntó, sintiendo que cada paso que daba lo acercaba tanto a la verdad como a una nueva confrontación consigo mismo. Con cada latido, el viaje prometía no solo desvelar su historia, sino también definirse como individuo, quizás más allá de lo que había anticipado. Mientras se disponía a dar su primer paso en ese nuevo capítulo, una sombra familiar lo siguió muy de cerca, desdibujando el futuro de su búsqueda. ¿Realmente podría soportar el peso de lo que descubra en el camino? La brisa fresca de la mañana acariciaba el rostro de José, al tiempo que sus pasos se volvían más decididos. Clara caminaba a su lado, cada uno sumido en sus pensamientos, pero conscientes de que su viaje no solo sería a través de la geografía, sino también hacia la profundidad de sus propias almas. A medida que se acercaban al lugar señalado en el mapa, el eco de historias de generaciones pasadas resonaba en sus mentes, despertando recuerdos latentes pero vívidos. Los árboles alrededor parecían susurrar secretos, y un profundo anhelo de entender su legado comenzó a florecer dentro de él. Se sentía como un explorador en su propia vida, decidido a desenterrar capas de su historia que había preferido ignorar. La cercanía del campamento ancestral prometía respuestas, pero también cuestionamientos que podrían sacudir los cimientos de lo que creía saber sobre sí mismo y su familia. ¿Qué es lo que realmente estás buscando, José?, preguntó Clara, su voz rompiendo el silencio que había envuelto el camino. Su seriedad invitaba a una reflexión más profunda. Busco entender de dónde vengo, quién soy, y qué significa todo esto para quienes vinieron antes que yo, respondió, consciente de la carga emocional que esas palabras implicaban. Era un reconocimiento de su vulnerabilidad, un acto de desafío al abandono emocional que había experimentado en el pasado. Debatirse entre el miedo y la determinación comenzó a moldear su identidad de una manera nueva. El campamento estaba a solo unos minutos de distancia, y a cada paso, las dudas comenzaban a desvanecerse. Algo dentro de él se despertaba. Un fuego interno que había ardido débilmente durante años comenzó a cobrar fuerza. ¿Podría realmente cambiar su vida al reconectar con sus raíces? Cada vez que se alejaba de su historia, sentía que una parte de su ser se perdía, y esa verdad comenzaba a manifestarse con claridad. Finalmente, llegaron a un claro. En el centro, se alzaban las ruinas de lo que una vez fue un centro de vida y comunidad. Un lugar donde las risas, las historias y las tradiciones se entrelazaban en un tapiz vibrante. Mientras inspeccionaban las piedras desgastadas, José sintió que era más que una mera búsqueda física. Era el inicio de una reconciliación con él mismo. Las inseguridades sobre sus propias decisiones se alzaban de manera cruda, como sombras que a punto estaban de ser desterradas. Mientras se sentaba sobre una roca, Clara hizo lo mismo. Nunca pensé que este lugar tuviera tanto peso emocional, dijo, rompiendo el silencio. La honestidad en su voz resonó con él, y un impulso la llevó a confesar su dolor. Perdí a mi familia, y no he encontrado la manera de sanar. Tal vez ayudar a sanar lo que está roto aquí nos ayude a los dos. Las lágrimas de Clara cayeron en la tierra reverberando la tristeza compartida. José sintió una conexión más intensa que nunca. No solo estaban explorando el pasado juntos, estaban confrontando sus propios traumas, su miedo al dolor y, sobre todo, el deseo de liberarse de las cadenas que los mantenían atados a esa tristeza. Mientras el sol comenzaba a ponerse, llenando el cielo de colores cálidos, José tomó la decisión de compartir su historia. Habló sobre su infancia, los sacrificios de su familia y los sentimientos de desarraigo que habían plagado su vida. Cada palabra que pronunciaba era como una piedra que caía en un lago tranquilo, produciendo ondas que nunca habría imaginado. Clara escuchaba atentamente, y en cada pausa, se sentía su conexión fortalecerse. Pero mientras compartían sus historias,
Una sombra de duda se deslizó sobre su conversación. Si continuamos, Clara, y descubrimos cosas que no esperábamos, ¿qué pasará con nosotros? La pregunta salió casi sin pensarlo, reflejando un miedo subyacente. Podían acercarse a verdades ocultas que tendrían un impacto profundo en su relación actual. Tal vez sea necesario enfrentar esas verdades, respondió ella con resolución. La única manera de sanar es permitirse sentir, incluso, el dolor. José guardó silencio. La incertidumbre latía en su corazón. Mientras se quedaban en ese claro, observando cómo el horizonte se oscurecía, un pensamiento agudo se instaló en su mente. Había llegado el momento no solo de buscar respuestas, sino de prepararse para lo que vendría. La verdad de su pasado podía afectar no solo sus vidas, sino también los vínculos que habían comenzado a tejer. El futuro, con su promesa de desarrollo personal y confrontaciones, le producía aprensión. ¿Serían capaces de soportar el peso de lo que descubrieran, o se verían obligados a deshacer la conexión que estaban comenzando a formar? José inhaló profundamente, dejando que el aire cargado de emociones lo llenara. En su mente, la discusión con Clara resonaba como un eco que se expandía y se hacía cada vez más intenso. Necesitaban avanzar, desmarcarse del círculo vicioso de dudas, y comenzar a encontrar respuestas en la travesía que apenas iniciaban. Mientras se sentaba, su mirada contemplativa se perdía entre las piedras desgastadas. Cada una de ellas parecía contar un fragmento de su historia. Estaba realmente listo para desenterrar verdades que podrían cambiarlo todo. Su corazón latiendo fuerte le planteaba la pregunta: ¿qué tanto conocía de sí mismo? En el fondo, sabía que su vínculo con el pasado era la clave para moldear su futuro. El momento era crucial, y la responsabilidad de su desarrollo personal también lo era. Con una voz profunda, comenzó a esbozar la historia de su familia. No solo como una narración, sino como una búsqueda de entendimiento. Mi abuelo fue un hombre de tierra, un ganadero que dedicó su vida a cultivar lo que el suelo ofrecía. Nunca mostró demasiadas emociones, y de niño, eso me confuso. Quería que me sintiera orgulloso, pero no sabía cómo acercarme a él, confesó, dejando escapar el peso de esas palabras. Clara lo observaba, y él, casi sin querer, comenzó a desnudar su alma. Habló del miedo que invadía su niñez, de cómo la falta de afecto lo había llevado a crear muros invisibles en sus relaciones. Nunca supe si los sentimientos que guardaba valían la pena. Sentía que la pena era mi compañía constante, pero también una carga, dijo, sintiéndose más ligero a medida que destilaba el sentimiento que lo había acosado durante tanto tiempo. A medida que compartía, Clara no solo escuchaba, ella también se sumergía en sus recuerdos, conectando historias de soledad y pérdida. José notó que lo que había comenzado como un ejercicio de introspección colectivo se convertía en una poderosa herramienta de sanación. Cada palabra compartida construía puentes, y él se sentía cada vez más decidido a recuperar su esencia. La vulnerabilidad que mostraba transformaba la pesada carga en un combustible para el cambio. Una vez encontré a mi abuelo llorando solo en su hacienda. Parece tonto, pero ver esa faceta de él me hizo entender que la fortaleza no es ausencia de emoción, sino la capacidad de enfrentarlas, reflexionó, dándose cuenta de que su interpretación de la masculinidad había estado distorsionada por el miedo. Pero entonces, una nueva emoción surgió en su interior. Inquietud. Tenía miedo de que, al abrirse, también expusiera su inseguridad y decepción. Clara, ¿y si lo que descubrimos aquí refuerza esa soledad que siempre he sentido? ¿Y si las respuestas nos muestran un camino que desconozco y me aleja de lo que anhelo? Se preguntó, la preocupación filtrándose en su voz. No puede ser al contrario, José. Las respuestas que buscamos podrían transformar nuestro dolor en algo que nos conecte más profundamente, replicó Clara con firmeza. Se quedó en silencio,
contemplando las palabras de Clara, que resonaban con el eco de su propio desafío interno. En ese momento, entendió que el crecimiento personal no era solo un viaje hacia el conocimiento, también implicaba enfrentar el miedo y la incertidumbre. El anochecer envolvió el claro, mientras las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo. Un punto de inflexión, un nuevo comienzo se estaba gestando en su interior. José decidió no solo compartir su historia, sino también comprometerse a redescubrir quién era realmente. Sin embargo, a medida que esa determinación se asentaba, una sensación extraña lo invadió. Una voz le susurraba que, al abrir su corazón, también se arriesgaba a perder la conexión que había empezado a forjar con Clara. Era posible que al enfrentarse a sus cautelas y sus dilemas, eligiera un camino que lo llevaría a la soledad una vez más. La incertidumbre se cernía sobre ellos, como la noche que caía silenciosamente. En ese espacio íntimo compartido, él supo que la clave no solo era enfrentar su historia, sino también el dilema que se cernía sobre su futuro. Pero lo que no sabía era que las revelaciones que estaban por venir podrían cambiarlo todo, incluso su noción de lo que podría ser compartido con Clara. ¿Estaba preparado para el impacto de lo que estaban a punto de descubrir? La respuesta y el destino lo aguardaban en el próximo paso. La noche se deslizó lentamente, pero en el corazón de José, un torbellino de emociones comenzaba a gestionarse. De alguna manera, el aire fresco y la penumbra lo empujaban hacia una reflexión más profunda. Se dio cuenta de que la conversación sobre su pasado no solo era un desafío personal, era un crisol donde sus vulnerabilidades y anhelos convergían, creando una mezcla densa de posibilidades. Miró a Clara, cuyo rostro mostraba una mezcla de empatía y una chispa de curiosidad. Era evidente que ella se adentraba en sus pensamientos con la misma intensidad con la que él lo hacía. Esta conexión sutil era un recordatorio de que su camino hacia el autodescubrimiento estaba entrelazado con el de ella. La idea de que compartir su historia pudiera propiciar un nuevo nivel de entendimiento mutuo le daba esperanza. En ese instante, se planteó un reto: sacar de su interior no solo los miedos, sino también los sueños que había mantenido enterrados. ¿Qué quería realmente de la vida? La necesidad de ser más que un eco del pasado crecía en él. Deseaba forjar un futuro que no solo le perteneciera, sino que también definiera su relación con los demás, especialmente con Clara. «Clara», comenzó, su voz temblando con la carga de nuevas palabras. «Si pudiera describir mi vida con una imagen, sería la de un campo seco esperando lluvia. Siempre he estado esperando a que algo lo nutra, algo que me haga florecer. Pero realmente estoy dispuesto a arriesgar el temor a la decepción». Clara lo miró con atención, como si estuviera sopesando cada palabra que salía de sus labios. «Es un riesgo, José. Pero, ¿no es también un riesgo permanecer en un lugar estancado? El cambio puede ser aterrador, pero a veces es lo que realmente necesitamos para crecer». Las palabras de Clara resonaron en su mente, provocando chispas de inspiración. Recordó las enseñanzas de su abuelo sobre la resiliencia y el trabajo duro. Ella tenía razón, el cambio era necesario, y para ello, debía estar dispuesto a abrirse a nuevas experiencias. «Siempre he temido el rechazo», continuó, «como si por mucho que me esforzara por ser mejor, siempre habría un obstáculo que me detendría. Pero hoy, este momento, me hace pensar que quizás el verdadero rechazo es vivir con mis miedos dentro, sin darles voz. ¿Qué tal si me permito ser de verdad quien soy?» Con cada confesión, José sentía que las cadenas que lo mantenían prisionero se volvían más ligeras. A través de ese intercambio, sus inseguridades empezaban a perder fuerza. Las palabras giraban en un ciclo de sanación. Sin embargo, no dejaba de pensar en lo que vendría después. La posibilidad de que este proceso de autodescubrimiento pudiera tener un costo. Y sí, al abrirse a nuevas verdades, también se exponía a un dolor que había eludido toda su vida.
Quizás todos llevamos una historia que contar, dijo Clara, su voz suave pero decidida. Y tal vez la respuesta está en el acto de compartirla, de vulnerarnos. Eso conecta, eso sana. Podría ser que tus palabras fueran la lluvia que necesitamos. José sintió un sudor frío por la idea de desnudarse emocionalmente frente a ella, pero al mismo tiempo, una ola de determinación lo atravesó. La imagen de sus sueños olvidados despertó una profunda verdad. Se había dedicado a evadir el dolor en lugar de enfrentarlo. Era tiempo de tomar una decisión que podría catapultar su vida hacia una dirección inesperada. Hoy decido, murmuró, sintiendo que el peso de la incertidumbre se alteraba hacia un nuevo sentido de propósito. Voy a abrirme más, a enfrentar mis miedos y permitir que mi historia complete lo que soy. Clara sonrió, iluminando el espacio entre ellos. Sin embargo, esa sonrisa también encendía preocupaciones en el corazón de José. ¿Qué revelaciones acompañarían este nuevo compromiso? Mientras se aferraba a la promesa de transformación, sentía la presión inminente de lo desconocido. En un giro inesperado, Clara le preguntó, ¿qué pasaría si consideramos ese campo seco no solo como un símbolo de tu vida, sino que nos planteamos cómo podríamos cultivarlo juntos? La pregunta se coló en su mente como una flecha, atravesándolo con un nuevo tipo de inquietud. La posibilidad de una alianza en este viaje personal lo retaba. Sin embargo, en su interior, una voz resonaba. Era capaz de permitir que alguien más se uniera a su proceso de descubrimiento sin perder su identidad. Su corazón latía con fuerza mientras se adentraba en esas preguntas, sabiendo que el próximo paso definiría no solo su crecimiento, sino el rumbo de su relación con Clara. ¿Estaría realmente listo para aceptar lo que eso implicaba? Una nueva incertidumbre se cernía sobre él, pero esta vez también venía acompañada de esperanza. José se sentía dividido, atrapado entre la expectativa que había empezado a construir y sus miedos profundamente arraigados. La idea de abrir su vida a Clara, de compartir sus anhelos y temores, era emocionante y aterradora al mismo tiempo. Sopesó sus palabras, planteándose si podría soportar la vulnerabilidad que implicaba. Noche tras noche, las reflexiones lo mantenían despierto. En la soledad de su habitación, tomó una hoja y comenzó a escribir. Su letra era temblorosa, como si cada trazo del bolígrafo fuera una batalla contra su propio silencio. Sacó del fondo de su alma las semillas de sus sueños, aquellas que siempre había sentido que no merecía regar. Su pasión por la ganadería no solo había sido una tradición familiar, era su manera de conectar con la tierra, de sentir que pertenecía a algo mayor. Sin embargo, ese sentido de pertenencia había estado relacionado con el miedo a ser visto como un fracasado, como alguien incapaz de innovar en su propia vida. Decidió que debía empezar por compartir sus pasiones, más que sus temores. Clara había tocado un punto sensible, pero ella no era solo un reflejo de su propia lucha, era un puente hacia un futuro que podría ser diferente. Así que, una mañana, en medio de la rutina diaria, se encontró a sí mismo mirando hacia sus campos, que ahora parecían menos secos y más llenos de potencial. La imagen de ese terreno resurgente, variado y rebosante de vida en su mente, se convirtió en una metáfora poderosa, un símbolo de lo que podía ser su vida si se atrevía a arriesgarse, a cultivarlo. Recorriendo los senderos entre los corrales, empezó a planificar lo que podría compartir en su próximo encuentro con Clara. Sabía que no podía esperar que ella proporcionara automáticamente las respuestas que él buscaba. Tenía que estar listo para trabajar junto a ella en este viaje. Su camino hasta ahora había estado marcado por el estancamiento. Comprendía que debía tomar decisiones que lo alejaran de la inercia. Esto involucraría confrontar a sus propios demonios. Sin embargo, cada paso hacia adelante era igualmente un paso hacia lo desconocido. José delineó su idea de un proyecto, una pequeña granja orgánica que no solo buscara rentabilidad,
sino que también sirviera como centro de aprendizaje sobre la conexión entre el hombre y la naturaleza. Se imaginó invitando a Clara a participar, a traer su perspectiva y su experiencia. Esto no solo ampliaría su visión del mundo, sino que también podría convertirse en un espacio donde ambos pudieran sanarse. Mientras mezclaba la idea de la granja con su deseo de compartir su historia, la presión por hablar con Clara se intensificaba. Cada vez que pensaba en ella, surgía la prisa de abrirse, de contarle sobre ese niño que había crecido amando la tierra, y que temía que su vida se convirtiera en un simple conjunto de rutinas. El inesperado desafío de compartir su visión lo llevó a cuestionar sus propias capacidades. ¿Realmente estaría sobre la mesa algo que pudiera ofrecer? Su corazón latía con fuerza ante la nueva posibilidad, pero había una voz interna que le advertía que una vez que abriera la puerta de su vida, no podría cerrarla de nuevo. Finalmente, decidió que debía enfrentar esa barrera. En el verdor de la mañana que se filtraba a través de las hojas, sentía la vitalidad fluir nuevamente. Preparándose mentalmente, acudió al lugar donde sabía que encontraría a Clara. Al verla de pie, disfrutando del sol mientras observaba el entorno, sintió que el tiempo se detenía. Respirando profundamente, se sintió ligero. Comenzó el diálogo, pero antes de hablar, notó que su voz parecía una melodía nueva, una que ya no estaba atada por sus temores. La conversación se abría, y con cada palabra, la posibilidad de lo que su vida podría ser, tomaba forma. Con cada idea compartida, se hizo evidente que no solo se facilitaba el proceso de su autodescubrimiento, sino que se abría la puerta a la construcción de una alianza significativa. En el fondo, sabía que la verdadera transformación comenzaría cuando los dos comenzaran a cultivar, no solo sus sueños, sino también la vida que podrían construir juntos. Pero justo cuando empezaba a imaginar el futuro, una sombra de duda volvió a cruzar su mente. ¿Qué pasaría si el riesgo que estaba asumiendo lo llevaba a perder no solo su identidad, sino también la conexión con Clara antes de que realmente comenzara? Su determinación se convirtió en una pelea emocional entre el deseo de avanzar y el miedo a perder. Ella lo miraba con curiosidad, esperando la continuación de su historia. Mientras la presión se acumulaba, una sola pregunta resurgió. ¿Podría realmente permitir que alguien más cultivara la semilla de su vida en crecimiento, sin ahogar lo que había comenzado por su cuenta? Aquel instante mágil, cuando el mundo exterior parecía desvanecerse, lo hizo consciente de que el momento de la verdad estaba cerca. Un nuevo y abrumador desafío se notaba en el aire. José se encontraba en un punto crucial de su vida. Incluso el aire a su alrededor parecía vibrar con la electricidad de la expectativa. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, y él sintió que las palabras que estaba a punto de pronunciar definirían no solo su futuro, sino también su vínculo con Clara, y quizás con su propio legado. Contrario a los tiempos de ansiedad y duda, hoy la determinación le daba un nuevo impulso. Se había adentrado en un viaje de autoconocimiento que había comenzado a germinar en su corazón, y ahora estaba listo para compartirlo. Mientras miraba a Clara, capturando su atención en su mirada, se dio cuenta de que la conexión que estaban formando tenía el potencial de ser mucho más que una simple amistad. Podía ser el pilar sobre el cual construir un futuro más brillante. Clara, comenzó con una voz clara y decidida. He estado pensando en lo que puedo ofrecerte, en lo que podemos construir juntos. La idea de crear una granja orgánica, una que no solo se enfoque en generar ganancias, sino que también sirva de hogar para nuestra historia, me llena de emoción. Hizo una pausa, sintiendo que sus palabras empezaban a liberar la ansiedad acumulada. Quiero que nuestra conexión con la tierra sea un símbolo de nuestra propia regeneración. Así como la tierra necesita ser cultivada, también necesitamos nutrir nuestras propias vidas. Clara sonrió, vislumbrando el entusiasmo en los ojos de José. Eso suena increíble, José.
Creo que puede ser el primer paso para honrar nuestras raíces y crear un legado que realmente importe. Su respuesta encendió una chispa de esperanza y aliento en el corazón de José, algo que nunca había anticipado cuando la conoció. Pero mientras la conversación se desarrollaba, una sombra de ansiedad se deslizó por su mente. ¿Realmente estás lista para asumir este desafío conmigo?, cuestionó una parte de él. Había tantas capas de historia y dolor que esperaban ser tratadas. Sin embargo, Clara parecía dispuesta, y su respuesta lo sorprendió. Sí, estoy lista. Hemos compartido tanto ya, y creo que esta es otra oportunidad para sanar juntos. A medida que discutían sus planes y visiones, las palabras fluyeron con una facilidad que nunca antes había sentido. La idea de crear una granja no era solo un proyecto, era un medio para redefinir su relación con la tierra, incorporar sus historias personales y aprender a trabajar juntos. Cada palabra que compartían tejía un vínculo más fuerte, un lazo que los uniría en su búsqueda de un significado más profundo en sus vidas. Finalmente, en medio del diálogo, surgió la palabra que él había temido: compromiso. Sin embargo, al pronunciarla, no sintió miedo. Había un profundo sentido de entrega personal. Estaba dispuesto a comprometerse con sus deseos y a abrirse a Clara de manera que nunca se había permitido antes. Clara, estoy listo para abrazar lo que esto puede significar para nosotros y para lo que queremos construir. Quiero que sepas que estoy aquí, no solo para luchar por mi legado, sino por el nuestro. Y en ese instante, se sintió como si una pesada carga se hubiera levantado de sus hombros. Había dado un paso hacia adelante, no solo en su vida personal, sino también en su relación con Clara. El pasado pronto quedaría atrás como una lección aprendida, mientras que ahora el futuro se presentaba lleno de oportunidades. La decisión de no solo luchar por su legado, sino también compartir esa lucha, había salido de lo más profundo de su ser. Se sintió más fuerte, más seguro de quién era y hacia dónde se dirigía. Era el momento de demostrar que podía construir un futuro que honrara a sus antepasados al mismo tiempo que abrazaba las nuevas conexiones. Una sonrisa se dibujó en su rostro al ver la luz reflejada en los ojos de Clara. Consciente de que todavía quedaba mucho por descubrir, sabía que juntos podrían enfrentar los retos. Aquel primer paso hacia su proyecto se veía no solo como una forma de recuperar su herencia, sino como la oportunidad para florecer en compañía, construir respeto y sanación en el camino. Todo comienza aquí, pensó José, y será un viaje hacia el verdadero significado de la vida que nuestros ancestros soñaron. Mientras la tarde se desvanecía en la noche, sintió que, por fin, había encontrado su lugar. Era hora de reconectar con todo lo que había dejado atrás, mientras se abría a nuevas posibilidades. José había tomado una decisión. Nunca más dejaría que el miedo dictara su camino. Con esa determinación, no solo había encontrado un nuevo propósito, sino también una profunda satisfacción personal. Hoy, frente a la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su historia, él sabía que solo el futuro les diría lo que depararía, pero por primera vez, la incertidumbre no lo asustaba, lo emocionaba. Si estás disfrutando de esta historia conmovedora sobre valentía y superación, te invito a unirte a nuestro viaje. Necesitan suscribirse ahora. Es el momento de mostrar su apoyo para que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora y alimenten el algoritmo. Hagan que esta historia llegue a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre lo que vendrá, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Juntos, somos parte de algo grande, así que únanse a nuestra comunidad y crezcamos juntos.